No se puede educar, no se puede reducir a informar. Educar no es informar, no es llenar de datos a las personas. Educar no se resuelve esta carencia con cursos y seminarios, por más que puedan ser de utilidad o incluso necesidad. La iglesia no tiene que formar ante todo técnicos, sino sobre todo cristianos y personas, seres humanos. Hasta aquí la cita. Entonces, repito, educar no es informar, no es llenar de datos. Para nosotros, nuestro concepto, nuestro modelo no es el joven Google que sabe un montón de información que baja de la red o de Internet. Lo que queremos formar son jóvenes sabios, que al final sean personas felices, que se desarrollen. Y para eso es que queremos formar seres humanos y cristianos. Para ello, la educación cristiana le da mucha mayor importancia a la compañía como el estilo o el método educativo. El educador, el formador es aquel acompañante, aquel que acompaña a su alumno en su propio crecimiento y en nuestra mirada de fe, en el crecimiento en el Señor, hasta conformar personalidades cristianas. En ese sentido, la formación cristiana es una conformación a Cristo, hasta poder llegar a exclamar con el apóstol, no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Si se da ese proceso de crecimiento e identificación con el Señor, entonces todo lo demás vendrá, se vendrá por añadir. Entonces, de esta definición de educación se van a desprender dos consecuencias. La primera es que en la educación cristiana nos interesa más formar convicciones gozosas y alegres que una multitud de técnicas o de doctrinas. Aquí hay que tener cuidado de confundir la tarea de educar con la tarea de capacitar. Esto muchas veces se manifiesta en nuestros ambientes cuando creemos que estamos formando a un joven porque le damos uno, dos, tres, cuatro, en el mejor de los casos, cinco charlas. Muchas veces estamos llenos de grupitos que dicen que forman porque un joven asistió a una conferencia, a un taller. Es la tentación de lo que la iglesia llama privilegiar el espacio sobre el tiempo. Es la ilusión de querer ver frutos a corto plazo, inmediato. Es la tentación de querer frutos cuantitativos. En esta lógica es más importante poder decir que tenemos un curso con 10, 20, 30 o cientos de participantes que generar relaciones profundas y verdaderas. Porque en la definición tradicional de la educación es la relación entre un maestro y un alumno. Decía un religioso lasallista que ya falleció, decía, profes no, maestros. Yo no quiero profes, yo quiero maestros. Maestro es aquel que se atreve, hay otro, un monseñor italiano que ya falleció, el padre Luigi Giussani, fundador de otra obra que se llama Comunión de Oración, decía, educar es un riesgo, y es un riesgo porque el maestro se atreve, ¿sí? Es un riesgo, se atreve a generar una relación personal con su alumno, se juega su libertad. Los profes no, los profes simplemente llegan, dan la clase y se van, les interesan más tener 20, 30, 40, 100 alumnos. El maestro forma personas. Y es que la tarea educativa, lo primero que reclama es primero el tiempo por encima del espacio. Más importante que tener 20, 50, 100 alumnos es el proceso que voy generando a lo largo del tiempo de amistad, de confianza y de enseñanza sobre un alumno. Se trata de comprender que la educación son procesos de muy largo plazo que requieren constancia y permanencia. Los que son maestros sabemos que muchas veces esa semilla que sembramos puede tardar años en ver frutos. Por eso es que el educador tiene que ser un apóstol de esperanza, porque el educador es el que tiene que esperar contra toda esperanza, saber qué frutos de corrección, de formación en hábitos, de virtudes, puede que tarde años en ver esos frutos en sus alumnos y estudiantes, y sin embargo,
no deja de sembrar. Porque además, el educador tiene que respetar la libertad del alumno. No podemos imponerle a los alumnos de la noche a la mañana que cambien su vida. Tenemos que convencer a los alumnos con nuestro testimonio, con lo que sabemos, con las lecciones, con nuestras propias experiencias, sabiendo que la verdad gradualmente se va descubriendo y que cuando uno descubre la verdad le implica toda su vida. Por eso es que la relación entre maestro y alumno es una relación en la cual involucramos todos los aspectos de nuestra vida. Yo no puedo decir que soy profe de matemáticas nada más. Yo enseño matemáticas, pero en el momento en que soy maestro, el alumno que se acerca de mí muchas veces me inquiere de mi vida personal, de lo que yo pienso y cómo yo enfrento la vida y los problemas de la vida. Por eso es que no somos profes, el llamado es a ser maestro. El Papa en el Twitter publicó hace poquito un trino que dice, la semilla de nuestras buenas obras puede parecer poca cosa, mas todo lo que es bueno pertenece a Dios. Y por tanto, humilde y lentamente da. El bien siempre crece de modo humilde, escondido y a menudo invisible. Hasta aquí el Twitter del Papa. Eso es educar, y esa es la tarea del educador. Otra manifestación de esta tentación de querer reducir la educación a los números, al tiempo, es reducir la educación a la mera capacitación de una serie de habilidades. Aquí ya no es la tentación de querer ver resultados al corto plazo, sino más bien en el fondo esconde lo que otro filósofo francés, Jacques Maritain, llamaba la racionalización técnica de la educación. Repito, la racionalización técnica de la educación, que es reducir la educación a puras técnicas. Esto se expresa de distintas formas, pero especialmente cuando exacerbamos, radicalizamos el famoso modelo de competencia. ¿Quién es un buen alumno? El que es competente en saber hablar, saber escribir, saber inglés, saber resolver determinados problemas. Eso es importante. Pero, ante todo, lo que a nosotros nos interesa es formar personas, seres humanos. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que dominan un montón de técnicas? Son buenos para hablar en público, o saben hacer promoción, o saben hacer negociación, pero como seres humanos están destruidos, que además vivimos hoy día en una sociedad muy herida y muy lastimada. Si queremos formar personas y formar cristianos, significa, les invito a que silencien su micrófono para que no se entren interferencias, por favor. Les dice un obispo de Argentina, el señor Víctor Fernández. Hay personas que han hecho muchos cursos, han leído mucho, saben mucho de doctrina, y sin embargo, no significa que vivan con alegría su fe, que sean generosos o que sean coherentes. Por eso es que el Papa insiste en una catequesis que esté siempre centrada en lo central de la fe. Aquellos profesores que les toca enseñar religión, lo primero es, antes que enseñar el catecismo, la doctrina, el corazón del querigma de lo que anunciamos en la fe es que Cristo nos amó, que Dios nos ama, que tenemos un Dios que nos abraza. Y después vamos enseñando la doctrina, vamos enseñando el catecismo y las consecuencias de esta fe. Por eso es que el Papa dice, es más importante formar convicciones profundas y gozosas que conocer en detalle una multitud de doctrinas y de información. Ahora, la siguiente pregunta, en el tema de la educación. ¿Cuál es entonces la contribución de los cristianos en la educación desde la mirada de Dios? Pues fundamentalmente es la iluminar con la luz del Evangelio la tarea de Dios, lo que implica afirmar en primer lugar la dignidad de la persona humana, la cual por su naturaleza y por sus fines, la persona
es portadora de derechos anteriores y superiores a cualquier normativa temporal y que por tanto obliga al Estado a respetar y garantizar estos derechos. De tal modo que el Estado es el que debe estar al servicio de la creación humana y nunca las personas al servicio de él. Pero voy a tratar de ser un poquito más específico. Para nosotros, los cristianos, educar es mucho más que un proceso de capacitación de habilidades, como ya lo señalaba. Para nosotros, educar es una dimensión de la evangelización. En palabras de Pablo VI, nos decía que educar es transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad, porque no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos. Es decir, convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concreto. Se trata de transformar con fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida. Y subrayo estas palabras que el Papa retoma. Educar es transformar desde dentro y desde abajo. Repito, educar es transformar desde dentro, en lo más inferior, y desde abajo. Esto es muy propio de los cristianos, porque se desprende de la misma encarnación de Dios, como lo dice el Concilio Vaticano II. El Hijo de Dios con su encarnación, el momento en que se hace hombre, el mismo Dios, trabajó con hombres de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo nosotros. En otras palabras, desde nuestra mirada cristiana, no se puede educar situándose desde fuera. Por eso es que Luis decía, educar es un riesgo. Y es un riesgo porque yo me atrevo a presentarme con todo lo que soy, a establecer una relación personal con el alumno, a involucrarme con él, a abrazar su realidad. Si yo quiero educar desde fuera, sin comprometerme, muchas veces sin conocer el nombre de mis alumnos, sin saber lo que pasa en sus familias, circunstancias, claro que eso es muy seguro, nos protege a nosotros, porque ponemos una especie de cápsula, de barrera invisible, pero esa no es la verdadera educación. Por eso es que el maestro, siempre en la historia de la iglesia, ha sido un referente de un apóstol de la iglesia, el católico que educa siguiendo el ejemplo de Cristo, necesariamente corre el riesgo de involucrarse en la vida de las personas. No puede hacerlo. Y por tanto, la educación tiene una palabrita fundamental. Necesariamente implica encuentro. Educar es dejarnos encontrar, ir al encuentro de los alumnos, de nuestros alumnos, pero también dejándonos nosotros encontrar por Cristo. Porque Cristo es el mejor modelo de pedagogo, de maestro, de educador. ¿Cómo Jesús en 3 años transformó, discúlpenme la palabra, lo transformó a 12 bestias? Porque eso eran los apóstoles, cada uno tenía un montón de defectos. Por ejemplo, Jesús entre sus 12 apóstoles tenía a Simón el celote. ¿Por qué dicen el celote? Porque pertenecía a una secta, que eran los celotes, que estaban planeando un golpe de Estado contra los romanos. Y llama de los 12 a Mateo, que era un publicano que se dedicaba a cobrar impuestos a sus propios hermanos judíos, les robaba el dinero para dárselo a los romanos. Y al que eligió en sus de jefe, Cristo, que fue Pedro. Pedro era un tipo tan apasionado que andaba con un cuchillo bajo el cinto, era como si alguien aquí en nuestra época anduviera con la pistola ahí, moviéndose por todos los lugares. Ese era Pedro, un tipo apasionado. Bueno, a 12 bestias, Cristo los transformó. ¿Y cómo los transformó? En 3 años, en menos de 3 años, porque los educó. ¿Y cómo los educó? Si nosotros nos ponemos a leer el Evangelio, compartiendo su vida, yendo al encuentro de él,
atreviéndose a involucrarse en la vida. Y el maestro, o sea, ustedes, nosotros, los educadores, los maestros, pues nos tenemos que dejar encontrar en primer lugar por Cristo en nuestra vida. Y así sucederá un milagro, que muchas veces en nuestros alumnos descubrimos el rostro de Cristo. Decía el cardenal Bergoglio antes de ser papa en una carta pastoral que le mandó a maestro. Se lo voy a leer, muy bonita. Dice, cada día, cada mañana, cuando uno de ustedes, cuando un docente se encuentra con su alumno, comienza una historia. En cada encuentro con un chico y una chica, se juega una historia. Ustedes, los maestros que fueron encontrados por Jesucristo, que recibieron ese derroche de gracia por parte de Jesucristo, al acercarse a cada uno de sus chicos, de sus chicas, de sus alumnos, ustedes no les van a vender nada, porque ustedes no son comerciantes de la enseñanza. Ustedes son transmisores de vida, de una vida vivida. Yo sé qué fuerte. Los profesores, los maestros, no venimos a vender nada. Yo viví 20 años en Chile y había la expresión de vender la pomada. Dicen, no, es que este viene a vender la pomada, o sea, viene a querernos convencer de algo. Decía el Papa, los maestros no vienen a vender nada. Los maestros vienen a transmitir una vida. ¿Y cuál vida? La vida de ellos, la vida que han vivido, con sus problemas, sus contradicciones. El maestro está llamado a ser testigo. Testigo no significa hacer modelo, porque todos nosotros, todos los que hacemos clases, pues sabemos que tenemos un montón de defectos, de problemas, de carencias, un montón de heridas en nuestra vida, porque es lo normal. Y cuando entablamos una relación con nuestros alumnos, no es que nosotros nos venimos así, yo soy el modelo, el ejemplo, no, venimos a ser testigos. El testigo es aquel que da testimonio de algo más grande que su vida, pero tiene que compartir su vida. Regreso a la cita del Papa, lo dice. Por eso el docente, el maestro, enseña desde el corazón. El docente no comercia. Toda la comunidad educativa, todo el colegio, dice el Papa, tiene que poner sobre la parrilla de la vida la carne de su recuerdo, la carne de su propia vida, con sus éxitos y sus fracasos, con sus gracias y sus pecados. Pero siempre está ese primer encuentro con Jesús. Queridos amigos, yo sé que aquí hay mucha gente y hay muchos colaboradores de las obras de la congregación, y a lo mejor entre ustedes hay alguno que no tiene el don de la fe, o alguno que tiene el don de la fe, pero pues, su pertenencia a la iglesia está conflictuada y tiene algunas dudas y conflictos. Mi recomendación, mi consejo es que lo mejor que pueden hacer por sus alumnos, si quieren ser verdaderos maestros y buenos maestros, es dejarse encontrar por Cristo en la vida de ustedes. Porque el primer testimonio que estamos llamados a nuestros alumnos es a compartir nuestra vida. Fíjense lo que el Papa dice, a poner en la parrilla de la vida la carne de mi propia vida con mis éxitos y fracasos. Cuando yo comparto en la parrilla de la vida mi propia vida con todos sus éxitos y fracasos, lo más importante cuando uno ha encontrado a Cristo es esa experiencia de encuentro de Cristo en mi propia vida, aunque yo no enseñe catecismo, ni formación cristiana en el colegio, ni les estoy diciendo con esto que el profe de matemáticas renuncia a hablar de trigonometría o del trinomio cuadrado perfecto. Tiene que enseñar álgebra, trinomio cuadrado perfecto o la tabla periódica a los profesores de química, pero tiene que compartir su vida. Y en su historia de vida, el encuentro con Cristo es algo esencial y fundamental. Termino con la cita del Papa. Esa mirada en la que fuimos creados y constituidos, esa mirada que se hace envío cada mañana para poder mirar con los mismos ojos de Cristo a cada chico, a cada chica que se inicia.
Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Para qué se educa? ¿Para qué educamos? Ustedes están pues, en colegios, en un colegio católico. Desde la perspectiva católica, no solo se educa para el trabajo, para una profesión, desde luego que educamos para que la gente tenga una profesión y salga adelante y tenga un trabajo, pero desde la óptica católica educamos más allá. El Papa fue a Filipinas y entonces tuvo un encuentro con jóvenes y en el diálogo con los jóvenes les decía, ¿cuál es la materia más importante que tienen que aprender en el colegio, en la universidad? La materia más importante no era ni negocios, ni finanzas, ni biología, dijo el Papa. La materia más importante que tiene que aprender un alumno es aprender a amar, aprender a amar. Desde las profesiones que tenemos, aprender a amar, químico, físico, militar, lo que quieran, aprender a amar. Porque solo el amor es lo que nos puede hacer felices. No solo acumular información, pues hay un momento en que no sabes qué hacer con la información, como un museo, sino que a través del amor, esa información que aprendemos, todas las técnicas, sea fecunda. ¿Para qué sé las tablas periódicas? ¿Para qué sé hacer negocios? Para amar a los demás. Porque solo en el amor somos felices. Nosotros eso ya lo sabemos. Cuando la gente renuncia a amar, puede tener mucho dinero, pero es profundamente infeliz. Por eso es que el maestro que comparte su historia de vida, comparte su vida con el alumno, pues la lección más importante es enseñar, ¿no? Decía Francisco, no necesitamos jóvenes museos, sino jóvenes aves. El verdadero amor es abrirse a ese amor que está primero y que nos provoca una sorpresa. Si tienes solo información, está cerrado a la sorpresa. En cambio, si afirmamos que la principal finalidad de la educación es aprender a amar, entonces esta nos debe abrir a nosotros, evitando el aislamiento, la indiferencia con los problemas. Por eso es que una imprescindible misión de todo educador es apostar a la inclusión, trabajar por la inclusión. No ha sido una práctica de la historia de la Iglesia, de nuestro propio fundador, del padre José Antonio Plancarte, llevar la educación a los más olvidados. No ha sido creada con ese objetivo y esa tarea, esta congregación y las obras educativas en las que estamos. Entonces, el perfil del educador en estos colegios, tiene que ser incluir especialmente al que está excluido. Este es uno de los principales aportes de los católicos a la educación, sobre todo en una época donde estamos privilegiando la lógica de una educación para la competencia despiadada. El que no es competente se echa a un lado, hay que ser eficiente. En cambio, en la óptica católica, la educación siempre tiene un sentido de justicia y de misericordia. Se tiene que expresar en ser solidarios, en respetar al otro, incluir al otro, especialmente al más débil, o al que es excluido por muchas razones, por sus opciones personales, por su opción de vida, por la familia donde viene, porque no es competente, porque no es el más brillante, porque no es el más inteligente. El maestro tiene que incluir a todos. Tenemos que tener mucho cuidado del síndrome del elefante encadenado. No sé si ustedes se han puesto a pensar en cuando antes había circos, porque ahora ya prácticamente hay muy pocos circos y los circos que hay están prohibidos los animales. Pero nuestra generación, ustedes, nosotros, fuimos a circos, el de Fuentes Gasca, el de los hermanos Zotaire, y nunca faltaba en un circo el elefante, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan en dónde metían a los elefantes para que no se escaparan, porque a los leones estaban en jaulas, pero el elefante no. Si ustedes se acuerdan, los elefantes no había jaulas para los elefantes. A los elefantes amarraban su tobillo
le ponían una cadena y lo amarraban a una estaca que clavaban al piso, a la tierra. ¿Ustedes creen que un elefante, todo lo grandote que era, no tenía la fuerza de arrancar la estaca? Claro que sí. ¿Por qué nunca vimos en las noticias, elefantes se escapan? Si podían escaparse en cualquier momento. Ah, porque cuando eran niños, los amaestrearon, los entrenaron, no los educaron, porque la educación es en la libertad. No, les entrenaron. ¿Y cómo los entrenaron? Que cuando eran elefantes bebitos, los amarraban esa misma estaca. Entonces el elefante bebito quería escapar y no podía, porque efectivamente no tenía la fuerza para sacar la estaca. Entonces etiquetaron al elefante, le pusieron aquí una etiqueta así, cuando está marcada, tú no puedes levantar esa estaca. Por eso digo es que los entrenaron. Cuando tú ves la estaca, la estaca clavada, deja de intentar. Y así se hicieron grandes los elefantes y dejaron de intentar. Lamentablemente, amigos, muchas veces en colegios, los profesores se vuelven esos entrenadores de elefantes encadenados. Cuando le dicen al niño, es que tú no eres bueno, es que tú no vas a triunfar, es que eres feo, es que eres malo, te portas mal, nunca vas a corregir, eres el hijo desobediente, la ficha negra, y los marcamos con etiqueta. Eso ocurre en la sociedad, muchas veces en la familia, y lamentablemente también en el país. Y entonces las personas crecen y renuncian a esto, porque se han creído ese discurso que alguna vez alguien les etiquetó. No puedes ser feliz, no vas a triunfar, eres feo, eres malo para los números, eres malo para las personas, no vas a tener amigos. Esos son elefantes en cadena. El maestro está llamado a la carrera. Hay una película que les recomiendo en Google, ahorita por tiempo no la pude poner, ya voy terminando, pero se llama, es chiquitita, la hizo un actor, ahorita metido de político, la verdad es que como actor es buenísimo, como director lo mejor, como político no me gusta, pero hablo de Eduardo Verástegui. Pero hay una película que se llama El Circo de la Mariposa. Véanla, véanla. Tienen que anotar, casi que yo le invito a las hermanas que están en los colegios que los tienen que dejar de tarea. El Circo de la Mariposa, se meten a YouTube y la van a ver. El Circo de la Mariposa es un dueño de un circo que le enseña a las personas a salir de ser elefantes en público. Y lo que le dice ese gran director del circo es, estás llamado a cosas grandes, estás llamado a ser feliz, no tienes ningún etiqueta. Tú eres dueño de tu propio destino. Puedes llegar a donde quieras. Puedes ser dueño de tus sueños. Atrévete a soñar. Esa es la tarea de ustedes y esa es la tarea de la educación. Lo contrario es eso, encadenar a los muchachos desde ahora a prejuicios. Voy terminando, queridos amigos. El cardenal Bergoglio advertía que había tres desafíos en la educación y que estos tres desafíos se desprendía de superar tres conflictos, le llama antinomias, tres conflictos. El primero que decía él es que la tarea educativa tiene que dar frutos sin descuidar los resultados. O sea, no es o da frutos o da resultados. La educación tiene que dar frutos y tiene que dar resultados. El segundo criterio que decía el Papa, privilegiar el criterio de gratuidad, la educación tiene que ser gratuita, pero sin perder eficiencia. Y el tercero, que haya excelencia, la educación tiene que ser de excelencia, pero que sin implicar perder la salud. En el primero, de dar frutos contra producir resultados, él decía que se superaba integrando ambas, cuando se educa para el fruto, brindando todas las herramientas posibles para que ese fruto sea eficaz y de resultado. Y esto se logra cuando se opta
por alumnos libres y responsables, capaces de interrogarse, decidir, aceptar o equivocarse. Aquí hago una notadía. En Amoris Laetitia, el Papa escribió y decía, y nos sirve a nosotros como educadores, dice, a la iglesia no le interesa sustituir conciencia, sino formar conciencia. El educador, el verdadero educador no es el que le dice al alumno todo lo que tiene que hacer y pensar. El verdadero educador es el que enseña a formar la conciencia de su alumno para que el día de mañana el alumno en libertad pueda decidir libremente conforme a una conciencia bien formada. En el segundo que hablábamos de gratuidad contra eficiencia, si bien la eficiencia como criterio último no se puede sostener bajo ninguna manera, nos referimos a que la eficiencia esté al servicio de una tarea educativa verdaderamente gratuita. Se trata de una actitud de poner lo mejor de nuestra parte a dar gratuitamente y cuidadosamente lo que gratuitamente merece. Y por último, la excelencia de la solidaridad significa llevar adelante una práctica de la solidaridad que apunte a las raíces del egoísmo de un modo eficaz, no quedándonos en meras declamaciones y quejas, sino poniendo nuestras mejores capacidades al servicio de este ideal. Y termino. Nosotros, la Iglesia Universal, estamos preparándonos para una gran fiesta. A las fiestas en la iglesia se le llaman jubileos. Cuando uno cumple años, está de jubileo. Si alguien cumple, una hija nuestra cumple 15 años, en la iglesia le decimos, es su jubileo de 15 años. Los jubileos no solamente los podemos tener a nivel de personas, también a nivel de instituciones. Cuando una institución celebra 50 años, tiene su jubileo. Y jubileo viene de una palabrita que significa alegría, gozo, júbilo, gracias. Porque en la iglesia creemos que cuando alguien cumple años o una institución cumple años, Dios se pone feliz por ese festejo de 20, 30, 40, 50 años de vida, y entonces Dios regala gracias especiales a esa persona que cumple años o a esa obra que cumple años. La congregación, dentro de 2 años, va a celebrar una gran celebración, un jubileo, y Dios va a derramar gracias sobre todas las personas que colaboran en la congregación, incluidos ustedes. Pero eso es en el 28. Pero 3 años después, en el 31, pues el padre fundador de esta obra está muy vinculado a la Virgen de Guadalupe, como ustedes saben, porque fue quien le tocó organizar la primera coronación de Santa María de Guadalupe. Y en el 2031 se van a cumplir 500 años de que se apareció Guadalupe en esta tierra. Y en esta tierra no digo México, porque sé que aquí hay conectados de otros países. Hablo de América. Fue la primera vez que María se aparece en el continente con el rostro de la guadalupana, pero ahí no se ha dejado de aparecer. Y en todo el continente veneramos a María, porque María nos ha acompañado. Y cuando se apareció, ustedes saben que se apareció a Guadalupe, ¿cuál fue el mensaje? Dijo, quiero que se haga una casita aquí. Ni siquiera dijo iglesia, ¿eh? En el texto original, que le habla a San Juan de Olivo, quiero que se haga una casita sagrada para que todo el que sufre venga aquí conmigo y yo lo abrace. Y cuando Juan Diego tiene que ir a contar eso y no le cree el obispo y bueno, y regresa, toda esa historia que ustedes se lo saben muy bien, el último momento, ¿qué le dijo la señora? Cuando ya le dijo, recoge las rosas y ve tú tranquilo. ¿Qué no estoy aquí acaso que soy tu madre? ¿No estás en el entrecruce de mis brazos? Hoy, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestro continente, hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Estamos muy heridos. Todos, todos, hay mucho sufrimiento. Hoy más que nunca, el mensaje de nuestra madre dijo, quiero una casita acá para que te abrace y recuerdes que no estás aquí en el entrecruce de mis brazos, que no olvides eso. Hoy es más que pertinente ese mensaje. Bueno, en el 31 cumplimos 500 años de eso. Hay una gran fiesta. Entonces, si en el 28 Dios va a derramar muchas gracias especiales a esta obra, en el 31 va a ser a todo el continente.
a todo el continente. Y pues imagínense ustedes cómo va a ser la fiesta. ¿Ustedes creen que nuestro Señor podrá permitir que las fiestas, pues algunas fiestas de santos, hasta la de él mismo puede ser una fiesta así, pues tranquilona, pero la fiesta de la mamá va a ser, diríamos en mi tierra, a todo cachete. Todo cachete significa que se va a colmar de dones y bendiciones. Bueno, eso es lo que viene por delante. A ese año jubilar 2031, 2028, lo vamos a vivir nosotros. A eso le llamamos que va a marcar nuestra generación. Nuestra generación no es la generación ni de la pandemia, ni Dios nos libre la generación de Trump, ni la generación de la guerra, ni la generación de todo lo malo que ustedes vivimos hoy en nuestra vida. Nuestra generación es la generación Guadalupe, la generación Esperanza. Y tú estamos a 5 años, estamos a 2 años del primer jubileo y a 5 años del siguiente. Hay que preparar esa gran celebración. Y usted, desde su tarea educadora, esa preparación, en primer lugar, invitación, es a proclamar a María de Guadalupe como la reina de su hogar, invitarla a que venga a sanar las heridas que tenemos y ustedes como profesores con sus alumnos a sembrar esperanza. A sembrar esperanza como lo que yo he dicho y lo que decía Francisco y el Papa León XIV, involucrándose en la vida de los demás, atreviéndose a compartir la vida de ellos, preocupándonos de, antes que formar especialistas, a formar personas, a enseñarles a amar y levantar la mirada hacia arriba, que tenemos una madre que vino a visitarnos, que se vino a vivir con nosotros, que dijo que quería dejar su casa acá, y que por tanto esa gran fiesta, que no podemos llegar con los brazos vacíos, nuestra, a la gran fiesta vamos a llegar con nuestra vida. Y estoy seguro que Nuestra Señora de Guadalupe hará muchos milagros en nuestras vidas, con nuestros alumnos y en nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Antonio. Gracias por compartir esto que va muy de acuerdo con nuestra misión, formar el corazón, enseñar a amar, ¿verdad? Con todo, amar a Jesucristo, pero amarnos a nosotros, amar la vida. Y pues bajo la mirada de Santa María de Guadalupe. Muchísimas gracias por compartir, por transmitir esa alegría, esa pasión, ¿verdad? De mirar a la persona, ayudar, contribuir en su formación, en lo esencial. Y pues tener a nuestra Madre Santísima de Guadalupe y esa resonancia. Somos generación Guadalupe, ¿verdad? Ella marca la historia, ella marca la vida y nos llena de esperanza. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna resonancia.